Bueno, a veces por situaciones de la vida tenemos algún tipo de enfermedad, nosotros o algún familiar, y esto nos lleva a que tengamos una estadía larga en la cama y a veces no sabemos cómo tener los cuidados suficientes o adecuados para ese paciente. Por eso tenemos una excelente invitada en el día de hoy, pero antes de presentarla yo quiero contarles a ustedes, recordarles que el 265-7757 está abierto para que ustedes hablen, participen y llamen para que aprovechen a nuestra invitada que nos tiene muy buenas recomendaciones y sobre todo pues que es toda una experta en el tema. Ella es Ángela Silva, fisioterapeuta, le damos la bienvenida y qué rico que esté con nosotros, Ángela. Muchas gracias, Lina, por invitarnos. Bueno, es un tema muy importante, sobre todo porque a veces uno no se espera que alguien caiga enfermito en la casa de uno y uno no está preparado para ese tipo de cosas. A veces la enfermedad se va prolongando y se prolonga y se prolonga y ya después de tener una estadía o en una clínica o en un hospital resulta que ya el enfermo lo remiten a la casa y ya los cuidados son diferentes. ¿Cómo empezar a hacer esos cuidados? No solamente para que el paciente se deje cuidar, sino para que nosotros podamos tener una buena actitud hacia ellos. Sí, en realidad es muy difícil ese compromiso, precisamente porque es un shock en la familia y todas las personas de la familia van a tener que estar involucrados. Entonces hay que determinar qué personas son las que se van a hacer cargo de todo este proceso, porque no es solo cuidarlo en la cama, sino quién lo va a bañar, quién lo va a vestir, quién lo va a alimentar, van a ser todos los procesos que se llevan en una vida cotidiana, pero que el paciente ya por sí solo no los puede realizar. Hablamos específicamente de este tema porque hay muchísimas personas que tienen diferentes situaciones. Por ejemplo, cuando la persona que está en cama tiene sobrepeso o su medida o su talla es muy grande para quien lo está cuidando, ¿cómo podemos proceder ahí? Bueno, en realidad cuando una persona es muy obesa o la talla es muy grande que no lo vamos a poder movilizar con una sola persona, vamos a tener que buscar la ayuda de otro. Si lo miramos solo por peso, por ejemplo, yo no podría levantar una persona que pese más de 100 kilos y solo la podría rolar, o sea, girar en la misma cama. Pero entonces nos sirve la ayuda de un amigo, como decimos normalmente, para que esa persona sea la que nos colabore. Por ejemplo, si vamos a hacer solo el aseo de la cama y a bañar al paciente en la misma cama, es muy fácil, porque es balancearnos con las mismas sábanas que tenemos puestas. Por ejemplo, uno tiene la sábana en la cama y el paciente está acostadito. Una cosa muy importante es que la sábana no puede tener ni una sola arruga. Exacto. Porque como la piel está en constante contacto con esa zona, es muy difícil que el paciente se movilice y va a quedar esa arruga y va a quedar haciendo presión. Y eso nos puede generar úlceras por presión, adicionalmente pues por el peso. Entonces, miramos que la sábana siempre esté muy estiradita. Entonces vamos a colocar una sábana al lado y la ropa de cama que vayamos a cambiar y empezamos a quitar la sábana por un lado. Giramos el paciente hacia el lado contrario y dejamos la sábana enrolladita en su borde de la espalda. Y empezamos a colocar la otra, hasta esa misma zona. Y lo que hacemos ahí es que giramos el paciente, ya va a quedar sobre la sábana que está limpia. Nuevecita, Exacto. Y jalamos la otra, solamente es estirarla hacia afuera para poderla sacar, y la otra que teníamos enrolladita es empezarla a desenrollar y poderla colocar en la cama común y corriente con el colchón. Eso lo vemos que lo hacen muy fácilmente en los hospitales las enfermeras que tienen ya mucha práctica, pero las personas que lo empiezan a hacer en casa es empezar a coger esa práctica, es empezarlo a hacer. Si el paciente nos puede ayudar, genial, pero si el paciente no nos puede ayudar para nada, busquemos al principio una persona que nos ayude, que nos colabore con eso. Exactamente. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Cristina. Cristina, ¿cómo estás? Qué rico que nos estés acompañando. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, excelente y mejorando. ¿Qué quieres preguntarle a nuestra especialista en el día de hoy? Para preguntarle qué cuidados tiene una persona que sufra distrofia muscular. Muy buena pregunta, muchísimas gracias. Bueno, Cristina, la distrofia muscular, primero que todo sabes que es una enfermedad degenerativa que va a afectar entonces primero unas zonas y luego otras. Sería genial saber en qué zonas está afectada hasta el momento, pues como tu familiar, pero de todas formas lo que tienes que hacer es que le vas a tener que hacer muchos masajes estimulativos en todos los músculos, no solo en los que ya están afectados, sino también en la parte del cuerpo que no esté afectada. Como son masajes estimulativos, siempre van a ir en orden ascendente. Después de que la persona esté limpia, de que la hayan bañado, la hayan organizado, lo que vas a hacer es con una crema muy suave que sea humectante, a pasársela por el cuerpo y siempre haciendo movimientos ascendentes, siempre yéndote hacia arriba.
por todo el cuerpo, entre los deditos, en los dedos de los pies, en el cuello aquí hacia arriba, en el rostro, porque a veces les afecta incluso los músculos faciales, entonces vienen hacia acá como hacia el borde de las orejas para poder como ayudar a estimular toda esa zona. Es muy importante hacerles ejercicios respiratorios, porque en la mayoría de los casos ellos tienden a tener problemas cardíacos y respiratorios, que los dos van de la mano. Entonces hay que hacerles ejercicios, si no tienes espirómetro, que normalmente se los facilitan en las clínicas, comprar, ese es un tubito con 2 bolitas, que uno lo que hace es que infla, pues como quien dice, una bombita, pero está manejando es el espirómetro. Si no lo tienen, inflamos bombas, inflamos bolsas de Kraft, de las bolsas de panadería. Sí. Y eso nos sirve. O incluso en la casa podemos hacer una cosa muy sencilla, que le ponemos las manitos aquí en el abdomen y le decimos a la persona que tome aire como para que me separe las manos. Entonces, si yo las tengo en esta posición y la persona toma aire, cuando tome el aire mis dedos se tienen que separar. Y luego volvemos a exhalar y los dedos se tienen que juntar. Para la persona va a ser difícil al principio, pero después se va a ir adecuando. También lo podemos poner a que sople una velita, por ejemplo, que eso le serviría como ejercicio respiratorio. Si de pronto está teniendo dificultad para botar el aire, que eso se ve en los casos ya muy avanzados, colocamos una toalla, como quien dice pasándola por esta zona y que la toalla aquí yo pueda tirar de este lado, un lado de la toalla y de este el otro. Y le ayudamos a botar el aire. Cuando le decimos que bote el aire, le ayudamos a empujar hacia afuera. En general, es más que todo como que le ayudemos a movilizar articulaciones y a movilizar esos músculos, a estimularlos muchísimo. Bueno, está muy buena y muy clara la respuesta a esta inquietud tan interesante. Yo sé que serían muchísimas las preguntas, que son muchísimas las inquietudes. Yo quedé con muchas acerca de la ropa de cama que se debe utilizar, la calidad, qué tipo de tendidos, qué tipo de especificaciones, ya cuando se sabe que va a ser una estadía en la cama casi que permanente. Tiene que tener la cama algunas especificaciones, el lugar donde va a estar el enfermo, en fin, así como yo. Quedaron muchísimas preguntas en el aire, así que los voy a invitar para que nos escriban a nuestro correo bellezaconestilo@cosmovisión.tv y también para que estén pendientes, porque en los agradecimientos están los teléfonos de Ángela Silva, nuestra fisioterapeuta invitada en el día de hoy. Yo sé que ella los va a atender con muchísimo gusto, así como viene aquí a participar de nuestro programa. Muchísimas gracias, Ángela. Muchas gracias, que estén muy bien.